Gloria a Dios, gloria a Cristo y gloria al Espíritu Santo. América y España son de Cristo y para Cristo. Bendito sea Dios. Amados amigos y hermanos en la misma fe, a todos aquellos que están a través de las redes sociales de Internet. Este espacio de tiempo tiene el propósito y la visión de reconocer y confesar que Jesucristo es Dios, Señor, Rey, Salvador, Sanador, Libertador, Proveedor, Protector y el Todopoderoso. El Adonai Elohim, el Shaddai, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir otra vez, el que estuvo muerto en la cruz y sepultado y resucitó de entre los muertos, la rosa de Sarón y el lirio de los valles, la estrella de la mañana. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios, que solo Jesucristo, la palabra viva de Dios, sea luz a este mundo de oscuridad y tinieblas. El objetivo fundamental de este espacio, América y España son de Cristo, es producir a través del Espíritu Santo un genuino arrepentimiento y conversión de las almas que viven esclavos de religiones y pecados. Que Dios mismo provea para ellos con muchísimo amor la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados y la vida eterna, por la fe en Jesucristo, el Dios de la palabra, el creador del universo, el creador de Israel y de la Iglesia y también el creador de toda la raza humana, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. Estamos valientemente determinados, a veces en oración y ayuno, y apasionadamente decididos a conquistar y poseer con el Evangelio de Jesucristo la tierra que Dios nos entregó desde la cruz a la Iglesia, fiel y verdadera de Jesucristo a través de la obra y la presencia del Espíritu Santo. Dios ya tiene establecidos y elegidos a sus pastores que han sido llamados y enviados a cumplir el sagrado trabajo de dar sus vidas por las almas, por las ovejas. En la gran comisión que Jesucristo encargó a su Iglesia, a sus discípulos, los verdaderos cristianos que viven en santidad y amor verdadero y en obediencia total a la voz de la palabra de Dios por su Santo Espíritu. La Biblia en este espacio, América y España para Cristo, nos guiará hacia la voluntad soberana de Dios, para cada vida, para cada alma y para cada hogar y familia que esté escuchando aquí la voz de Dios simple y sencilla. Bienvenidos son todos a América y España son de Cristo. Repetimos, tomando posesión en fe en el Espíritu de la tierra que Dios ya nos ha dado en heredad por la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. Bendito sea Dios. Hoy, como otras veces así lo sentimos por el Espíritu Santo, no vamos a predicar
la propia Biblia en base a la revelación que nos da el Señor, sino que simple y sencillamente vamos a leer algunas escrituras básicas, fundamentales o principios de la propia palabra de Dios para que todos seamos edificados. Yo sé que el Espíritu Santo la usará poderosamente para hablarnos a todos como familias. Bendito sea el Señor. La hemos titulado Leche del cielo. El agua también es tipo de la palabra de Dios. El agua de los ríos, de los mares, todo el agua que nos cae lloviendo desde los cielos, ¿verdad? Es tipo de la misma palabra porque produce vida. Pero lo hemos titulado leche del cielo porque sin lugar a duda que la leche la necesita toda la creación hecha por Dios para poder sobrevivir, especialmente cuando somos todos recién nacidos. Por lo tanto, para los hijos de Dios que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, a través de la obra del sincero arrepentimiento y la fe en Jesucristo, recibiéndolo como su único Dios, Señor y Salvador de sus vidas. Estas son unas escrituras básicas del Nuevo Testamento que seguro consagrarán o ayudarán o motivarán a que las vidas se consagren a Dios por el poder mismo que en ellas hay, en las Escrituras, y el fluir del Espíritu Santo. Yo te invito a que las leas en tu propia Biblia, que las escuches a través de otros ministros o predicadores o testimonios, y que lo hagas con hambre y sed de Dios para que puedas terminar a través de esta motivación que hoy te doy, el que puedas leer toda la Biblia, paso a paso, cada día, según el hambre, repito, y la sed que tengas de Dios. Que puedas decir, como está también escrito y como fue ejemplo, modelo y maestro Jesús, soy un siervo inútil soy. Y que puedas por fe hacer todo el bien que puedas, por todos los medios que tengas, en todos los lugares que vayas, a todas las personas que conozcas, todo el tiempo que te sea posible, en todo lugar, para que por tu testimonio, tu buen testimonio, tu buena conducta, tus hechos, las gentes que te rodean y que te escuchan, desde tu familia, tus amigos, tus vecinos, en el trabajo, donde sea, las gentes reciban a Jesucristo también, como tú lo has hecho y como yo lo he hecho. Que se conviertan, que se arrepientan y extiendan su reino de poder, amor y perdón a todas las naciones, unos en un lugar y otros estamos en otro lugar. Bendito sea Dios nuestro Señor. El segundo libro de Corintios, o epístola, en el capítulo 5 y verso 13 al 15, dice así el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Porque si estamos locos, es para Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También Jesús, en los propios evangelios, nos invita a que seamos sal de la tierra, luz del mundo y pescadores de almas. Él dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús les dijo, repito, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No tu doctrina, tu opinión, tu religión, tu ministerio, no, el evangelio del reino de Dios, a Jesús, todo el tiempo. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo,
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pueblos, ciudades, estados. Y también dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todos los lugares de la tierra. Y todos los días, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Repito, no filosofías o sectas o religiones o ministerios o nombres de iglesias, no, a predicar y a enseñar a Jesucristo, su persona, su reino, toda la palabra escrita de Dios en la Biblia. También en 2 de Timoteo 3:12 dice así el Señor, y también todos los que quieren vivir santamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya fuimos avisados, Jesús lo dijo, que sufriríamos rechazo, burlas, prisiones, torturas y que no podrían perseguirnos, matarnos o asesinarnos. Jesucristo siempre ha tenido y tiene, de acuerdo a su palabra, y especialmente el manual de la Iglesia, el libro de los Hechos, Jesucristo ha tenido un único plan y una única visión. Y es, repito, el Evangelio del Reino de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 7, del 38 al 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no muerta, ni enferma, ni tibia, viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Van juntos, recibes a Jesús y recibes al Espíritu Santo. Dos regalos de nuestro Padre Celestial, bendito sea Dios. En Juan 6:3, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo, a la verdad, decía Juan en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, habla de Jesús, del Cristo, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En Lucas 4:1, 14, 19, 32 y 36, 37, dice el Señor, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí se echó Jesús un ayuno de comunión con su Padre de 40 días sin comer. Y Jesús volvió de este ayuno en el desierto, en un retiro espiritual con Dios su Padre, en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba Jesús en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Lo adoraban, él se dejaba. ¿Por qué? Porque era Dios y siempre fue Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre de los judíos, y se levantó a leer Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto Jesús el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad,
y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y demonios y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos o territorios por donde Jesús caminaba aquí en la tierra todos los días. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En Lucas 4:40-43. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían los demonios que él, Jesús, era el Cristo. En Lucas 6:17-19. Y Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Jesús y sanaba a todos. Bendito sea Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Como quiere, con quien quiere y cuando quiere, pero Él lo hace. En Lucas 8:1-4, el 38, 40 y 46, dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas o pueblos, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente del rey Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes, juntándose una gran multitud alrededor de Cristo Jesús. Siempre tuvo mucha gente escuchando la palabra de Dios. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y hablaba de Dios, la Trinidad, pero hablaba de Dios el Padre, hablaba de Dios el Hijo Jesucristo el mismo y de Dios el Espíritu Santo. Y Jesús se fue y él, el que estaba endemoniado, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesucristo con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que poder ha salido de mí. Estaba entre multitudes y multitudes lo tocaban para allá y para acá todo el tiempo, constantemente. Pero alguien lo tocó con fe en su corazón, creyendo que él era el Cristo, el Mesías, Dios, y que lo podía sanar. Y por lo tanto, así fue que sucedió. En Mateo 4, 23-24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades,
y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. En esta ocasión, todos recibieron un milagro de Dios. Y anteriormente esa mujer que tenía flujo de sangre y que tuvo fe en medio de la multitud, tocó solamente el borde del manto de Jesús y ella fue sanada. Hoy es día para ti de salvación, de sanidad, de milagros, de liberación. En Lucas 9, en el capítulo 9, como en Mateo 10:1, dice lo mismo. Habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo los discípulos, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio del reino de Dios y sanando por todas partes. Gloria al Señor. Lucas 10:1-2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Jesús a toda ciudad y pueblo y lugar a donde Jesús había de ir. O sea que los envió delante de él primero y les dijo: sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Repito, no una religión o ministerio, no nadie que se diga a sí mismo que tiene poder, si no es Cristo Jesús y su reino, no le escuchemos. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Gloria a Dios por su poder. Y Jesús les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, en términos espirituales, contra los demonios y espíritus inmundos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que no le sirvamos a Dios por el poder, sino que le sirvamos a Dios por nuestros frutos, por el amor y la gratitud que Él nos ha dado, la salvación y la vida eterna. Por lo que Él representa como Dios, Señor, Rey, Salvador. Y que no lo hagamos por dinero de ninguna manera, ni por fama, ni por poder. Que no lo hagamos nunca jamás. En Lucas 11:20 y Mateo 12:28 dice el Señor: mas si yo, habla Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, repite el Señor una y otra vez, ha llegado a vosotros. No ha llegado una religión, ha llegado Cristo Jesús, que representa al reino porque Él es el rey de ese reino. Lucas 2:1. En esto, juntándose por millares la multitud, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mateo 9:36. Y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 13:1 y 58. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente. Y entrando Jesús en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad mata todas las promesas de Dios. La incredulidad no te permite ser salvo, ni sano, ni libre.
La incredulidad es el peor enemigo de Cristo y del Evangelio. Tenemos que creer en Dios, en Cristo y en la Biblia, la palabra del Señor. Marcos 2, 1, 2 y 13. Entró Jesús otra vez en Cafarnaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Después Jesús volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. No iban a los apóstoles o discípulos, no, venían a él. No iban a los sacerdotes de las religiones, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos u otros sacerdotes de otros dioses. Iban las multitudes de ese tiempo y en ese momento a escuchar, a ver a Jesucristo. Y así dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. ¡Aleluya! De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Él es el mismo, repito. Dios tiene el poder de salvar, perdonar pecados, sanar y libertar a quien sea. Marcos 1, 32, 34 y 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ya de noche, trabajaba un montón de horas nuestro Señor Jesucristo. 14, 15, 16 horas, dormía bien poquito porque se levantaba bien temprano para orar cuando era de madrugada muy oscuro. Repito, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque los demonios le conocían perfectamente que era el Hijo de Dios y Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y repite, y echaba fuera a los demonios. Bendito sea el Señor. O sea que estamos viendo con claridad que en algún pueblo o ciudad la incredulidad de ese pueblo y de esas gentes no le permitía a Dios, a Jesús, hacer milagros. Pero había otros pueblos que todo el pueblo completito tenía suficiente hambre de Dios para acercarse a Jesús. Bendito sea su nombre. Nos maravillamos tremendamente del ejemplo, el modelo, el Maestro Jesucristo, según su palabra, dándonos testimonio de sus hechos. En Marcos 3, 10, 15, porque Jesús había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre Jesús, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Jesús dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después de esto, subió al monte y llamó Jesús a los que él quiso o había escogido, y vinieron a Jesús y estableció Jesús, no una religión ni hombres, Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo, a 12 hombres, para que estuviesen con él. Podía haber sido 6 hombres y 6 mujeres, pero el que quiera discutir, que discuta con Jesús. Él estableció a 12 hombres. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que Dios usa siempre
Que Él quiere a las mujeres, seguro, está en la Biblia. Lo declaro, lo he visto y lo sigo viendo. Bendito sea Dios por las mujeres que el Espíritu de Dios usa, unge, llama y envía a predicar su evangelio. Bendito sea Dios. Pero el ministerio generalizado de Cristo se lo dio exclusivamente a los hombres. Eso dice la Biblia. Marcos 6, 5, 7 y 12, 13. Y Jesús, otra vez, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas o los pueblos de alrededor, enseñando. Después de esto también llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, sin arrepentimiento no se salva nadie, ningún ser humano, y con fe en Cristo Jesús. Y echaban fuera los discípulos muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 7, 25 y 29, 32 y 37, dice así: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies, por lo tanto lo adoró, y solo se puede adorar a Dios, a nadie más, y Jesús nunca le dijo a nadie: no te arrodilles delante de mí, sino que se gozó en que lo adoraran. Entonces le dijo a la mujer: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, bendito sea el Señor Jesucristo. Juan 5, 17, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesucristo trabajaba muchísimo tiempo, todos los días había servicio de culto a Jesucristo, todos los días había palabra de Dios por las calles, plazas, mercados, en las sinagogas o templos, todos los días. Marcos 9, 35 y 49. Entonces Jesús se sentó, él predicaba de pie, de rodillas, sentado, tumbado, de todas las maneras, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, te adoro, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor mío y Dios mío, porque tú eres un Dios grande, bueno, santo, justo, maravilloso siempre. Te doy gracias a ti, Jesucristo, por tu precioso sacrificio, por tu muerte, por tu gloriosa resurrección. Te doy gracias a ti, Dios mío y Señor mío, por todo lo que tú has hecho por nosotros todos los días a través de la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gracias, millones de gracias, Señor mismo, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tocas a las almas para traerlas al arrepentimiento y a la conversión a los pies de Jesús, para que tú las perdones, las salves y las libertes. Porque solamente Jesucristo es la respuesta, solamente Jesucristo es la solución.
Bendito sea el Señor. Te amamos y te adoramos con todo nuestro ser, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Alabado sea tu nombre. Tu palabra dice que nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios, en Hechos 6:4. Y en esta palabra vamos a seguir nosotros, Dios mío, siendo perseverantes, para que por fe y por amor y gratitud las gentes puedan escuchar el Evangelio del reino de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, Espíritu Santo, toca a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos. Yo creo, Dios mío, porque así me lo has hecho sentir tantas veces, que es urgente que regresemos a la santidad y al primer amor con Jesús, con su palabra y con las almas. Espíritu Santo, por favor, sácanos de la pasividad, de la rutina, de la hipocresía, de la religiosidad, del legalismo, del orgullo carnal, de la frialdad y la tibieza, de toda forma de pecado, de todo lo que ofrece el mundo, de la diablovisión, Señor, de toda la basura de Internet, Dios mío, que usemos, Dios, el Internet y la computadora y cualquier otro instrumento, Señor, de la tecnología digital, solo para predicar tu palabra y para dar testimonio de Jesucristo, Dios mío. Oh, Dios mío, por favor, llévanos, Espíritu Santo, llévanos al amor, a la pasión por Jesús, a la pasión por tu palabra, a la pasión por las almas perdidas, a declarar que solamente Jesucristo es Dios, Rey, Señor, Salvador, Sanador, Libertador, Proveedor, el Todopoderoso y el Protector de la Iglesia y de Israel. Oh, en tu palabra está escrito, Dios mío, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, en el Evangelio de Juan. En tu palabra está escrito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En tu palabra está escrito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea tu nombre, Señor. En tu palabra está escrito, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bendito sea tu nombre, Señor. En tu palabra está escrito en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito sea Dios. Es urgente. Necesitamos resucitar el altar familiar que en muchos hogares no existe, está caído. Esposos, padres e hijos juntos en el hogar, adorando, orando y leyendo la palabra de Dios, todos participando de un devocional, si se puede, antes de irnos a dormir, podemos tener esta clase de comunión con Dios. Podemos obedecer la palabra y sujetarnos al orden de Dios, a vivir en santidad, en amor real, en obediencia, porque sin testimonio que agrade a Dios, sin una conducta que agrade a Dios, si nuestros hechos no agradan a Dios, sin testimonio no hay aprobación divina para nadie, no la hay. La salvación es por la fe y nada podemos hacer porque todo lo hizo Cristo por nosotros, derramando su sangre, su vida y su amor en la cruz. Pero para el servicio a Dios, para mantener y guardar la salvación con temor y temblor, tenemos que tener buen testimonio. Bendito sea el Señor. Un abrazo, recíbelo y recibe sobre todo los besos, los abrazos y las caricias del Dios de la Biblia para ti y tu linda y bella familia. Repito, lea hoy la Biblia en su hogar y su vida y su familia cambiarán para bien y para siempre. Este ha sido
el espacio dedicado a América y España son de Cristo y para Cristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor.